no están muy relacionadas a problemas respiratorios. Entonces, el grado de resistencia tiene que ver también mucho con la comorbilidad que posee el paciente, ¿no? En este caso, ¿quién creen que sea el más representante de aquellas comorbilidades que puede estar asociada a la tuberculosis? Entonces me imagino que también en estos procesos hospitalarios, que esos pacientes que tienen VIH con tuberculosis no solamente tienen tuberculosis pulmonar, también tienen otras tuberculosis extrapulmonar. Y esa es la importancia también que vamos a ver hoy día de la fisiopatología, por qué se debe eso. Muy bien, chicos. Entonces, para darles solamente un pequeño concepto de definición de este micobacterio, que es el Mycobacterium tuberculosis, el que genera la tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch, descubierto por el científico Roberto Koch en 1882, pertenece a la familia Mycobacteriaceae del orden Actinomycetales, ¿no? Y son estos actinomycetales que también generan una enfermedad que ustedes confunden mucho con lo que es una infección fúngica. ¿Alguien sabe? Cuando yo les digo de una lesión mesentoma, ¿ustedes a quién lo refieren? A que sea septitis, ¿no? A que sea algún tipo de infección fúngica. Pues error, chicos. El mesentoma no es una infección fúngica, es parte de una infección fúngica, pero también hay bacterias que pueden generar ese tipo de lesiones mesetomas, ¿no? Entre ellos está el Mycobacterium, pero no el tuberculosis, ¿no? Hay otro tipo de Mycobacterium que genera tipo de lesiones de mesetomas. Se menciona que es una bacteria aeróbica, no formadora de esporas, tiene forma de bastón y el tamaño aproximadamente es de 0.5 micrómetros por 3 micrómetros. Se menciona que es un bacilo ácido resistente debido a que posee toda esta capa de lípidos. ¿Ya? Dentro de esos se menciona el ácido glicólico, los ácidos grasos, los alquilados de cadena larga y otros lípidos de la pared celular. Ahora, de estos, ¿cuál es el más importante de este bacilo? Estas dos estructuras, que es el arabino galactano peptidoglicano y el liporamino manano. ¿En qué consisten estas dos estructuras? El primero es lo que le va a conferir a que la pared de lípidos que presenta el bacilo va a ser impenetrable. O sea, tiene una estructura en la cual no va a permitir que ciertos antibióticos puedan ingresar hacia su pared. Entonces, esto le da la resistencia a esa pared de lípidos para que pocos antibióticos puedan ingresar y puedan destruir este bacilo. A diferencia del liporamino, que es una relación huésped y bacilo. ¿En qué consiste esta relación huésped-bacilo? Lo que permite es que va a impedir que el macrófago alveolar que se encuentra en nuestro cuerpo pueda atacarlo y pueda generarle destrucción. Entonces le da una conferencia también de respuesta para evitar que pueda ser destruido por el macrófago alveolar. A nivel de la epidemiología vemos que la incidencia es más de 250 veces mayor en Sudáfrica, ¿no? Y lo que mencionan es que esta incidencia es mayor que en Estados Unidos. ¿Por qué creen que la incidencia de tuberculosis es mayor en la parte de Sudáfrica que en el mismo Norteamérica o en el continente americano? La alimentación. Una de nutrición. ¿Qué más podría ser? ¿Tiene que ver con la poca salubridad de la alimentación también? ¿Ustedes creen que sea por eso? La tuberculosis no se contagia por vía fecal oral, ¿no? ¿O alguien conoce esa transmisión? No, no es cierto. Entonces, por ahí también escuché que debido a eso, ¿no? Que la poca salubridad de la alimentación, que no cocinaban bien, no se lavaban bien las manos. No es tanto por eso, sino es básicamente por la desnutrición, y es porque también en Sudáfrica hay un incremento de casos de VIH. Entonces, debido a la inmunodepresión es que también se relaciona a ello.
A nivel del sexo se menciona que es 2 veces mayor en hombres que en mujeres, y cuando se habla de una tasa de desarrollo de tuberculosis activa, se menciona que es muy alta en los lactantes expuestos y el riesgo logra aumentarse durante la adolescencia, y este se estabiliza alrededor de los 25 años de edad, manteniéndose elevada durante toda la vida adulta. Ahora, estudios que se han hecho acá en Perú, como este que se realizó generado por el MINSA, tienen la comorbilidad más importante, que es el VIH. Miren que el 12% de todos los nuevos casos activos de tuberculosis y ese 25% de todas las muertes relacionadas con tuberculosis ocurren en personas con VIH positivo. La mayoría, que es el 75% de los casos y muertes por tuberculosis activa, está asociada al VIH y se produce en la. Ahora, no solamente el VIH es la única comorbilidad que está asociada en tuberculosis. También tenemos otros factores como es la diabetes mellitus tipo 2, el alcoholismo y el tabaquismo. Y se menciona que estos dos primeros aumentan o triplican el aumento de riesgo de tener tuberculosis, a diferencia del tabaquismo, que solamente lo duplica. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque se menciona que en comparación con otros agentes infecciosos, como es el virus de sarampión, varicela, zóster, el Mycobacterium tuberculoso no es altamente infeccioso. Doctor, ¿qué quiere decir eso entonces? Se menciona que una persona, ¿no?, que está expuesta hacia otra persona que sí está infectada, el hecho de que solamente haya tosido una sola vez a la persona no infectada no quiere decir que se haya contagiado. Y eso va a depender de muchos factores para que esa tos o esas cantidades de gotas que haya ingresado hacia la persona sana puedan generar infección alveolar, pero necesitan de otras condiciones. Entonces la respuesta no es solamente cuando uno tose, tiene que depender de muchos factores más. Por eso que se dice que no es altamente infeccioso, porque depende de muchos factores más a que pueda realizarse la infección. ¿Ya? Muy bien. Y aquí les presento un cuadro donde se llegan a observar ciertas condiciones que se relacionan mucho como factor de riesgo de tuberculosis activa. Y ojo que estoy mencionando tuberculosis activa, no confundan con tuberculosis latente, ¿ya? Que ya vamos a definir qué se diferencian ambas, ¿no? Aquí, como tenemos, principalmente tenemos las infecciones por VIH, ¿no? Pero miren que también tenemos otras condiciones de otras enfermedades, como es diabetes, enfermedad renal crónica, usuario de drogas intravenosas, aquellos que usan alcoholismo, ¿no? Y también tratamientos inmunosupresivos, ¿no?, como las llamadas quimioterapias. Y también se puede agregar a aquellos pacientes que son trasplantados, ¿no? Pero cuando hablamos ya de tuberculosis multidroga resistente, ¿no?, hablamos que a nivel mundial la prevalencia es de aproximadamente un 5%, donde ellos, el 3.5% en casos nuevos de enfermedad de tuberculosis activa y 20.5% en casos previamente tratados. Más o menos lo que quiere decir esto es que hay algunas personas que son contagiados con estos bacilos multidroga resistentes, y lamentablemente el tratamiento para ellos no puede ser de inicio en la terapia convencional. Tienen que realizarse unas pruebas en las cuales confirmen que son multidroga resistentes e iniciar la terapia convencional para aquellas personas, ¿no? Pero hay casos en aquellos pacientes que sí inician con un bacilo no resistente y que a la larga, con el transcurso de los meses o el transcurso del tiempo, sí se vuelven resistentes. Entonces esa es la diferencia de este porcentaje de prevalencia en estos tuberculosos multidroga resistentes, ¿no? Se estima que la mayoría de los casos de tuberculosis MDR refleja transmisión más que la adquisición inicial, ¿ven? O sea, más se refiere al tema de que una persona puede infectar un bacilo resistente a que esto lo adquiera desde el inicio.
Muy bien. Se menciona que entre el 5 y el 15% de las personas infectadas progresarán, miren, en meses a años. En meses a años todavía la enfermedad tuberculosa activa. Mientras que el resto conserva un riesgo persistente de desarrollar la enfermedad activa durante toda su vida. Y esa es la diferencia que hacemos entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente. ¿Ya? Y tiene que haber un tiempo inclusive de exposición continua para que uno pueda generarse la infección. Pero no solamente se basa en el tiempo que se continúa con la exposición, sino también de un factor predeterminante que te genere la infección. En este caso puede haber factores inmunodeprimentes. En nuestra población, ¿cuáles creen que son los más expuestos, más allá del paciente con VIH? Adultos mayores, pero ellos están en su casita, ¿no? Enfermedad renal crónica, que estén en diálisis, ahí también están aislados. La respuesta son ustedes. Ustedes son los que están más expuestos a ese tipo de pacientes. Pero lo bueno es que su rotación de cuánto es, 2 semanas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que el tiempo de exposición no solamente basta de 2 semanas, sino inclusive más días, ¿no? Y tú puedes tener ese bacilo y conservarlo por meses y hasta por años, pero basta que llegue, por decir, ¿no?, el ENAM, ya se fregó todo, te estresaste, bajó tu sistema inmunológico y ese bacilo que lo tenías guardado se genera una actividad y presentas los síntomas de tuberculosis. Por eso esto es importante, ¿no? Porque todos piensan, e inclusive cuando ustedes también tienen charlas acerca de tuberculosis, siempre tienen que recalcar eso, ¿no? Que no solamente por una exposición es que ya tengas la enfermedad. ¿Ya? Se menciona también que hasta el 50% de todas las personas con tuberculosis activa, con cultivo positivo, no presentan tos productiva prolongada, o sea, aquella que tiene flema o mucosidad, y al menos el 25% no presentan ningún síntoma. Eso sí es alarmante, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes acá están sin toser, sin siquiera congestión nasal, ni tienen tampoco fiebre, pero ahí tienen su vacilo ahí en la boca, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden tener eso? Y sin presentar ningún síntoma. Entonces, eso sí es importante reconocerlo, que así los tipos de tuberculosis que tenemos, igual, a pesar de ser subclínico, latente, pueden infectar a otras personas. Pero va a depender también de la relación que tienes esa persona, no solamente por una exposición. Muy bien. Y aquí ya hablamos acerca de la patogenia. ¿Cómo es que qué factores que pueden entonces generar la infección activa en la tuberculosis? Y vamos a representar estos factores primero. Uno tiene que ver la calidad del aerosol, ¿no? Esa cantidad de gotitas de flúor que tienes que expulsar para que la otra persona se pueda infectar, ¿no? Entonces, se menciona que debido a esta calidad o la cantidad que uno expulsa de esta calidad de gotitas de flúor, tienen que ser las necesarias para llegar hacia el nivel alveolar y poder infectar. ¿Ya? Tienen que ser necesarias. ¿Por qué debido a esto? Se menciona que no todos los enfermos son capaces de generar una cantidad suficiente de partículas aerosólicas para que éstas puedan llegar hasta el alveolo y poder infectar. ¿Ya? Entonces tiene que depender mucho de esta cantidad de aerosol que expulsa la persona infectada. Luego tenemos a la calidad de surfactante, ¿no? Debido a que esta sustancia, ¿no?, puede generar destrucción de la pared lipofílica del bacilo, ¿no? Y eso va a evitar de que colapse el alveolo que lo sostiene a este bacilo, ¿no? Genera una destrucción de esta capa superficial del bacilo para que luego venga el macrófago, lo pueda fagocitar y luego pueda retenerlo y evitar el colapso alveolar. ¿Ya? Esa es una de las funciones de la calidad del surfactante. Pero otro también tiene que ser el fluido alveolar. ¿En qué consiste el fluido alveolar? Se menciona que es como un drenaje que ocurre a nivel alveolar
que luego tiene que pasar por ganglios linfáticos, de los ganglios linfáticos a los bronquiolos, árbol bronquial, esófago, faringe, y cuando llega a la faringe se puede deglutir. Ese fluido alveolar se puede deglutir, irse hacia el nivel intestinal y eliminarse por las heces. Entonces miren que es necesario también un mecanismo de respuesta de nuestro sistema inmunológico, poder eliminarlo de esa manera, ¿no? Para que no se pueda generar una infección constante a nivel pulmonar. Para eso existe este fluido alveolar. Muy bien. Y se menciona que la probabilidad de sufrir una tuberculosis activa, ese paciente que tose, que tiene fiebre, que no tiene hambre, ¿no? Ese paciente que ha bajado mucho de peso, se menciona que debe tener un contacto con un caso de tuberculosis activa de manera continua. Y miren cuánto tiempo tiene que ser. Más de 6 horas al día. Por un periodo, depende del retraso diagnóstico, entre unos 60 y 90 días. Entonces, como les vuelvo a recalcar, no se trata solamente de estar solo en un contacto con esa persona. Tiene que ser de una manera activa, continua, ¿no? Y prolongada. Y cuando hablamos de ese drenaje o ese fluido alveolar que hemos mencionado, nosotros aproximadamente podemos generar o drenar 500 mililitros de fluido alveolar y se va a ser drenado hacia el nivel del estómago. Luego tenemos la respuesta alveolar, que es otro factor también parte de la patogenia de la tuberculosis. Y aquí se implican 3 células: el neumocito tipo 1, el tipo 2 y el macrófago alveolar. ¿Qué sucede con el neumocito tipo 1? El neumocito tipo 1 es la célula principal de la superficie alveolar. Y esta tiene una propiedad, esta célula. Genera que hay una superficie tan delgada que solamente va a permitir la difusión del oxígeno o la difusión del intercambio gaseoso. Nada más. Pero ¿qué es lo que le va a permitir para que estas células se puedan adherir? Y aquí viene otra célula, que es el neumocito tipo 2. ¿Y cómo realiza que estas células se puedan unir? Mediante producción de una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia? La sustancia surfactante. Y esa sustancia hace que estas se puedan adherir sin generar ningún tipo de hoyo, ¿no? Para que pueda pasar algún tipo de sustancia o plasma. Y ustedes dirán, bueno, pues no, sí, entonces este tiene una buena protección. Pero acá viene lo contrario o el contra de este mecanismo. Que si se produce una lesión a este nivel, va a ser imposible que anticuerpos puedan pasar y puedan llegar hacia el rescate de ese tipo de inflamación. Entonces es un tipo de en contra que se genera al generar este mecanismo por estos neumocitos. Y luego tenemos otro mecanismo que genera ya, en este caso, el mismo bacilo durante la necrosis del macrófago alveolar y produce esta sustancia, ¿no? Se menciona cuando el bacilo es fagocitado por el macrófago, este genera o secreta esa sustancia, que es el SAT6, ¿no? Que le confiere una propiedad patógena. ¿Y en qué consiste esta propiedad patógena que genera esta molécula? Lo que va a generar es que evita la unión del fagosoma, lisosoma y la apoptosis. Y con ello genera que permite entrada del bacilo en el citoplasma de este macrófago. Y dentro de ese macrófago lo que va a suceder es que va a haber una multiplicación en este macrófago alveolar, aproximadamente entre 5 a 6 ciclos de división, generando una concentración entre 32 y 64 bacilos. O sea que dentro de este macrófago alveolar que ha fagocitado este bacilo, dentro de ellos se va a multiplicar hasta 32 y 64 bacilos. Muy bien, ¿y qué pasa entonces cuando se empieza a formar, a multiplicar este bacilo a nivel de este macrófago alveolar? Lamentablemente hace que este macrófago
estalle y se liberen más bacilos. Y al generarse más bacilos, vendrán entonces macrófagos alveolares intersticiales y otros que están conjuntamente al órgano diana y se formarán más bacilos, de tal punto que la multiplicación es continua, ¿no? Mientras más fagocitan, más se multiplican, más fagocitan, más se multiplican y pueden generar hasta 1000 bacilos. Entonces, debido a esto, es que los macrófagos alveolares lo que van a generar es una respuesta de producción de quimiosinas. Y al generar la respuesta de quimiosinas, generarán una respuesta inflamatoria. Y cuando se genera una respuesta inflamatoria, ¿quiénes son las primeras células que van a rescatar? ¿Quiénes son las primeras células que van a acudir a esta producción de quimiosinas? La primera línea de defensa. ¿Cómo? Neutrófilos, ¿no? Y con ello también vienen los monocitos. A tal punto que cuando llegan estos neutrófilos y estos monocitos y generan la respuesta inflamatoria donde está ocurriendo toda esta carga de bacilos, lamentablemente generará una ruptura de alveolos. Y esta condición de esta ruptura de alveolos condicionará a que estos bacilos fagocitados se tengan que trasladar hacia otro lugar para que puedan ser eliminados. Y ese órgano principal son los ganglios linfáticos. Y por ahí generará otro tipo de respuesta con otras células que ya vamos a mencionar. Muy bien. Entonces, empecemos aquí. Esa es la persona que está infectada, ¿sí? Llega a toser con una exposición continua, prolongada, con la otra persona que está sana, transfiere el bacilo, ¿no? Y este bacilo logra acudir hasta el alveolo pulmonar. Una vez que ingresa al alveolo pulmonar, entonces viene este mecanismo que son los macrófagos. Los macrófagos alveolares fagocitan al bacilo y en este caso lo que hace es la multiplicación dentro del macrófago alveolar que hemos mencionado. Una vez que se haya multiplicado y logran la ruptura de este macrófago, estos bacilos seguirán eliminándose o seguirán multiplicándose. Y aquí vienen dos células muy importantes. Hemos mencionado que frente a esa respuesta inflamatoria, ¿quiénes acuden? Los polimorfonucleares y los mononucleares. Y miren que la diferencia de estas dos células es muy importante para lo siguiente. Ambos mecanismos de defensa que se han generado por estas células van a ir hacia el ganglio linfático, ¿ya? Donde van a presentarse frente a algunas células muy importantes. Dentro de ellas, el más importante, el TH1. Y también se presentan frente al TH17. Y se menciona que inclusive se presentan más células, como es el T regular, el TH2 y el CD8. ¿Ya? Pero los más importantes son estos, el TH1 y el TH17. Muy bien. ¿Qué sucede una vez que presentan el ganglio linfático? Lo que sucede es que aquellos que presentaron los monocitos hacia el ganglio linfático, ellos solamente van a tener una respuesta directa hacia el TH1. Y el TH1 lo que hace es generar que vengan más linfocitos hacia este nivel para poder aglomerar ese vacío que se está multiplicando. Y a la vez también permite la activación de ese macrófago alveolar que todavía sostiene el bacilo, lo activa. ¿Y mediante qué sustancia lo activa? Mediante esta sustancia, el interferón gamma. Ha sido tan importante la producción del interferón gamma que hasta inclusive ahora lo tenemos como base diagnóstica. ¿No? ¿Han escuchado del famoso cuantiferón? ¿No? El cuantiferón lo que hace es dosa la producción de interferón gamma en un proceso de una infección por tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el TH1? Produce interferón gamma, activa este macrófago, ¿no? Y hace que empiece a rodear a todos los bacilos que se encuentran a este nivel. Y miren cómo estos macrófagos activados empiezan a rodearlo al bacilo que está sobrepoblado. Y los linfocitos empiezan también a rodearlo.
Entonces es un mecanismo de respuesta que genera nuestro cuerpo a tal punto que estos macrófagos que tienen estos bacilos lo van a inactivar, y mencionan que los hace en un periodo de somnolencia o de durmiente, ¿no? Los bacilos durmientes le dicen. A estos bacilos que están durmiendo, estos macrófagos empiezan a absorber la parte del colesterol que tiene el bacilo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el bacilo tiene en su capa bastante lípidos? Ya bueno, estos macrófagos lo que hacen es absorber esa cantidad de gas o de lípidos que tiene el bacilo. Y por lo tanto la configuración de este macrófago empieza a cambiar, se vuelven más esponjosos, ¿no? Y por eso se le menciona que ellos tienen el nombre de los macrófagos cebados, ¿no? O espumosos también. Estos macrófagos espumosos que tienen a bacilos inactivos, ojo, inactivos, lo que hace es volver otra vez hacia el nivel de los bronquios y bronquiolos, llegar hacia la faringe, deglutirlos y poder eliminarlos. Esa es una función de cómo esos macrófagos espumosos pueden eliminar a los bacilos. Pero de la gran cantidad que todavía se sostiene, los linfocitos empiezan a rodearlos a tal punto que los forman un granuloma. Y ese granuloma es como la huella digital que deja la tuberculosis para decirte que en algún momento, o mejor dicho, tienes la infección por tuberculosis, pero que lo tienes inactivo. O sea, lo tienes sostenido, has podido responder frente a esa infección. Pues este es un mecanismo de cómo genera el proceso del TH1. Pero de aquí viene la otra parte de aquellos que respondieron por los polimorfonucleares, ¿no? Los polimorfonucleares que llamaron a los TH17, lamentablemente su respuesta de ellos es ineficaz. Entonces se le va a hacer una sobrepoblación de bacilos y no van a poder responder ante ello. Entonces, ¿cuál va a ser la única manera que ellos van a poder eliminar esta sobrepoblación de bacilos? La única manera es llevarlos hacia la parte de los bronquiolos y poder tratar de eliminarlos por la vía digestiva. Pero acuérdense que esta sobrepoblación de bacilos están activos, estos bacilos. O sea que al querer digerirse pueden trasladarse hacia otros lugares. Y ahí vienen las manifestaciones extrapulmonares también. Y lo otro es que a nivel de la formación que se genera a ese nivel pulmonar, también puede generar formación de neovasos, y por esos neovasos pueden trasladarse también los bacilos y dirigirse hacia otros órganos ya. Y de aquí viene la conclusión de que el TH1 es el responsable de poder sostener una respuesta inmune adaptable para que evite la infección progresiva de la tuberculosis. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la célula importante o causante de que el paciente tenga una tuberculosis no activa o latente, es el TH1. Porque se menciona que evita el desarrollo de la tuberculosis activa en un 90% de los casos. Muy bien, y cuando ya hablamos de diseminación extrapulmonar, mencionamos que abarca en un 30% de inmunodeprimidos. Y se menciona que las lesiones generadas por los micobacterios tuberculosos desarrollan nuevos vasos, ¿no?, que son más permeables y frágiles que los estructurales, permitiendo tanto el fenómeno de reinfección como el de propagación del bacilo hacia los capilares venosos pulmonares. Entonces, ¿cómo se genera esta infección extrapulmonar? Yo les había mencionado que estos bacilos son presentados a nivel de ganglio linfático, pero al tener esta presentación hacia el ganglio linfático, lamentablemente hay nódulos linfáticos que se comprometen, ¿no? Y cuando infecta este bacilo a estos nódulos linfáticos, se le conoce como linfadenina. Entonces, a nivel del tejido linfático se puede generar la transmisión de este bacilo. Uno es que pueda llegar hacia las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho y hacia la arteria pulmonar. Una vez que llega hacia la arteria pulmonar, llega hacia el nivel pulmonar, otra vez. Y al generarse a nivel pulmonar,
este vacío es muy vivo también, porque puede generar dos cosas. Uno, volver a generar una nueva lesión a nivel pulmonar. Y como estás en una respuesta inflamatoria, todos los vasos sanguíneos se vuelven permeables. Y al generarse que se vuelvan permeables, este vacío puede traspasar estos vasos y generar nuevas infecciones. Y lo otro es que puede reinfectar los lugares que ya dejó lesión. Y eso, cuando hacen un trabajo anatomopatológico, se le conoce como casio. Entonces, ese vacío a nivel pulmonar se puede volver a generar una nueva infección y puede reinfectar las lesiones que ya ha dejado de base. ¿Cuál es lo siguiente? Acá lo importante es que mencionan que desarrolla nuevos vasos. Y se dice que forma nuevos capilares o nuevos vasos sanguíneos es porque le gusta esa parte, ¿no? Le gustan los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el vacío tiene una predominancia en órganos que son ricos en alto flujo sanguíneo. Y se menciona que esos órganos que son ricos en alto flujo sanguíneo es el riñón y es la parte ósea, o sea, a nivel vertebral. Y cuando infecta la parte vertebral, ¿cómo se llama esa enfermedad? Mal de Poe, ¿no? Y cuando enferma a nivel renal, la tuberculosis renal tiene un procedimiento también infeccioso. A tal punto que puede dañar los cálices renales, pueden llegar hacia el uréter y también infectar la parte de la vejiga. Y hay un proceso que genera a nivel de inflamación de la vejiga y tiene un nombre propio. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cuando genera un proceso inflamatorio el vasito de Koch a nivel de la vejiga. ¿Han escuchado el famoso vejiga de lucha? Que es una hipertrofia de las células a nivel de la vejiga que inclusive pueden estenosar, ¿no? Pueden estenosar el conducto de desvío del uréter donde desemboca a nivel de la vejiga de lucha. Muy bien, doctor, ¿y cómo llega al cerebro? ¿Cómo puede generar una meningitis tuberculosa o un tuberculoma? La respuesta es que se menciona que el Mycobacterium, para que llegue hacia los meninges, necesita de una alta carga de bacilos. O sea, este paciente tiene que estar tan inmunodeprimido y tiene que tener alta carga bacilar para que pueda llegar a las meninges, ¿no? Por eso que ustedes, cuando revisen la incidencia de meningitis tuberculosa, más se genera en pacientes con VIH o algún tipo de grave inmunodepresión. Y se menciona que cuando este bacilo ya quiere irse hacia otros órganos más periféricos o más cercanos, algunos dicen que al quererse eliminar por la vía digestiva, o sea, cuando el bacilo está con ese flujo alveolar que vimos, o ese fluido alveolar que estaba mencionando, cuando llega al orofaringe, si tú tienes lesiones a este nivel del orofaringe, el bacilo puede traspasar esa mucosa. Y al traspasar esa mucosa puede llegar hacia un ganglio linfático cervical. Y es lo que genera esta lesión. ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Cómo se llama la infección que genera a nivel del ganglio cervical el Mycobacterium tuberculosa? ¿Cómo? Escrófulo. Muy bien. ¿Y cómo llega hacia el nivel del tracto gastrointestinal? Esto sucede cuando el bacilo llega hacia la vía digestiva y por ende se tiene que eliminar por las heces. Hay un cambio de la acidificación a nivel del estómago. Y se supone que la acidificación que genera normalmente, ¿no?, debería eliminar ese fluido alveolar y con tal hecho inactivar el bacilo y poderse eliminar. Pero aquellas personas que tienen baja acidificación a nivel del estómago, este fluido alveolar puede hacer que libere bacilos y este traspasar hacia el nivel gástrico o hacia el nivel intestinal. Muy bien. Luego existe esta llamada hipótesis dinámica, ¿no? Y eso es básicamente lo que ya les he mencionado. Se menciona que es una fase de enlentecimiento metabólico o adormecimiento que permite sobrevivir al bacilo, a la cual se le conoce como una actividad metabólica mínima. Los macrófagos activados, que fueron activados por el TH1 mediante el interferón gamma,
aparte de mantener estos bacilos adormecidos o inactivos en su interior, también fagocita el resto de los tejidos necrosados, pero debido a la alta carga de ácidos grasos de colesterol, estos terminan en formar una acumulación de grasa dentro de su estructura de estos macrófagos, ¿no? A lo que le llaman los macrófagos espumosos. Y yo les había mencionado que justamente estos macrófagos espumosos son los que contienen a los bacilos inactivos y van a permitir su eliminación. Pero lamentablemente hay casos que mientras se va generando esta eliminación, hay algunos bacilos que pueden estar aún todavía activos. Y es a partir de ellos donde puede generar la infección. Entonces, esto va a depender de qué cosa que este bacilo todavía esté activo o que algunos que han englobado los macrófagos para poder eliminarlos, algunos todavía estén activos. Eso también va a depender del grado de inmunodepresión del paciente. Entonces, lo que explica totalmente la hipótesis dinámica es que mientras que algunos macrófagos alveolares o los macrófagos espumosos van expulsando los bacilos inactivos, otras células lo que hacen es encargarse de mantener al bacilo en forma inactiva o evitar que ese se propague y formar el granuloma. Esta hipótesis dinámica lo único que te explica es que mediante este mecanismo se puede generar la tuberculosis latente, sin generar la infección activa y solamente manteniendo los bacilos entre un granuloma y evitar que la infección progrese. Y luego tenemos otro concepto que es la teoría unitaria. Esta teoría explica por qué el Mycobacterium tuberculoso alberga más en los ápices pulmonares que en las bases. A ver, ¿por qué ustedes me imagino que lo que te habrán explicado en sus prácticas hospitalarias? ¿Por qué creen que el bacilo prefiere más los ápices que la base de los pulmones? Por la ventilación. Por el oxígeno, clásica respuesta. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? No te escucho, ¿qué? Mayor ventilación y perfusión. No, eso sucede de bases. ¿Por qué requiere más a nivel del lápiz? Uno es por la oxigenación, de lo que ustedes están mencionando, pero otros también debido a la respuesta inflamatoria que se genera. Porque al llamado, cuando esos macrófagos alveolares producen las quimiosinas, esa respuesta inflamatoria alberga más rápido el nivel del ápice que al nivel de base. Y por eso se menciona que ese bacilo, la respuesta donde más rápido genera es a nivel del ápice más que en la base. Y cuando se genera en las bases, menciona que el paciente por lo menos está en un paciente con VIH, pero en estadio SIDA. Y ahí es donde se puede generar las infecciones a nivel de base. Ya, pero existen otros conceptos que también te mencionan por qué el bacilo va a traerse más a nivel del ápice que en las bases. Y uno de esos es porque hay un desplazamiento del parénquima pulmonar con el movimiento respiratorio es mucho menor que en la base. O sea que en el ápice el movimiento respiratorio es menor. La fuerza de la gravedad condiciona que los septos interlobulares del pulmón superior estén constantemente tensados. Y lo otro es la falta de movimiento también provoca un déficit en el drenaje vascular. Entonces son tres explicaciones también por qué el bacilo prefiere el nivel del ápice que en la base. Bien. Ahora, el riesgo de infección, como les he mencionado, depende mucho de la capacidad de infección del caso fuente, cercanía del contacto, la carga bacilar inhalada y el estado inmunitario del huésped. El cuadro clínico en esos pacientes es una tos con flema persistente, por lo menos por 2 semanas o más. Puede presentarse fiebre nocturna, como mencionan, hemoptisis, hiporexia, baja de peso y eferesis nocturna. ¿Y alguien sabe quién es el responsable de generar todos estos procesos o este cuadro clínico en la tuberculosis? ¿Quién es el responsable de generar todo esto, este cuadro clínico de la tuberculosis?
es el factor de necrosis tubular. Es el principal en generar todo este cuadro clínico de la tuberculosis. Muy bien. Y de aquí depende mucho el examen, ¿no? El espectro de la tuberculosis. ¿Por qué depende mucho? Porque aquí, a partir de aquí, vamos a diferenciar los diferentes tipos de tuberculosis. Muy bien. Como ya les he mencionado, nosotros mismos también podemos eliminar la misma carga bacilar. En este caso se puede eliminar de dos formas. Uno es la forma de respuesta inmune innata y el otro es la respuesta inmune adquirida. En la respuesta inmune innata se generan células como linfocitos en las cuales van a eliminar por completo el bacilo. ¿Ya? Esta eliminación por completa hace que no quede ninguna huella a nivel pulmonar ni tampoco a nivel sistémico. Por eso que este tipo de pacientes que en algún momento tuvieron el bacilo pero que lo eliminaron completamente, tanto la prueba de Mantoux como el DIGRA cultivos van a salir negativos. Si este paciente, por más que le hagas cualquier tipo de prueba, va a salir negativo porque ya eliminó la infección, ya eliminó este bacilo. Este paciente tampoco va a presentar síntomas y obviamente no va a tener tratamiento. Pero miren lo que pasa con el paciente que eliminó el bacilo con una respuesta inmune adquirida. Sostienen a la infección, ¿no? Pero también lo eliminan, pero crean ¿qué cosa? Una célula de memoria. Esta célula de memoria genera respuestas para tenerte en cuenta que en algún momento tuviste el Mycobacterium tuberculosis. Y por eso, cuando tú le haces la prueba de Mantoux, ¿no? O la de tuberculina, o le haces la prueba del DIGRA, ellos te van a salir positivos. ¿Por qué? Porque en algún momento tuviste el Mycobacterium, lo eliminaste, pero mediante ese proceso de eliminación produciste una célula de memoria. Esa célula de memoria genera una codificación que genera una respuesta de que en algún momento tuviste ese Mycobacterium. Por eso que tienes dos pruebas que sí pueden salir positivas para ellos. Ojo, que estos pacientes no quieren decir que tengan la infección, o sea, que sean infecciosas. Solamente marcan una huella de que en algún momento lo tuviste, pero que pudiste eliminar. Entonces, en ellos puede salir la prueba de Mantoux positiva o el DIGRA positivo, ¿no? En estos pacientes tampoco se encuentran síntomas y tampoco se da tratamiento. Muy bien, pero existe el caso de las infecciones latentes que ya hemos hablado, ¿no? Donde ese paciente que sí generó una lesión, que es el granuloma, ¿no? Y de esos pacientes obviamente sí va a salir positivo la prueba de Mantoux, el DIGRA, ¿no? Y de estos pacientes tampoco no presentan síntomas, pero miren, sí necesita terapia. Doctor, pero no tiene síntomas. Y usted mencionó de que estos pacientes obviamente no van a generar infección activa. ¿Por qué sí va a recibir tratamiento un paciente con infección latente? En este caso, ¿cuál es el fármaco principal o ideal para el tratamiento con infecciones latentes? La isoniazida. ¿Pero alguien sabe por qué? ¿Por qué es importante en este caso de las infecciones latentes? ¿Se acuerdan de esas células espumosas que expliqué que permiten que se lleven a ese bacilo adormecido o inactivo para su eliminación? Lo que permite la isoniazida es que ese proceso se haga de manera continua y no permita que algún bacilo activo que ha quedado en esas células espumosas puedan desviarse y llegarse hacia otro órgano o puedan generar infección en otro órgano. Eso es lo que hace la isoniazida. Sostiene que el fluido alveolar sea drenado de manera constante. Pero eso lo hace en un lapso de ¿cuánto tiempo? De 6 meses. Por eso que el tratamiento de una infección latente es aproximadamente entre 6 a 9 meses. Ese es el tiempo, el mecanismo que requiere la isoniazida para que pueda generar un fluido o un drenaje de este fluido alveolar constante.
Muy bien, luego tenemos a la tuberculosis subclínica, ¿no? Donde estos pacientes sí pueden presentar positivo tanto el test de Mantoux, el IGRA, el cultivo inclusive puede ser intermitente o puede ser indeterminado si es positivo. El paciente puede presentar inclusive síntomas leves, y cuando yo me refiero a síntomas leves, el paciente solamente puede presentar malestar general y tos, nada más, pero no genera fiebre, no genera hiporexia, pérdida de peso, ¿no? Y estos pacientes sí hay que iniciar terapia porque ya tenemos una infección activa, pero es que es subclínica. Y luego tenemos a la infección ya activa, ¿no? Aquí ya todo sale positivo. Pero miren que a veces el test de IGRA y el Mantoux en las infecciones activas puede salir negativo. ¿Y alguien me puede decir por qué en una prueba de Mantoux o de tuberculina en un paciente con enfermedad activa puede salir negativo? ¿Alguien sabe? Acuérdense que para que la prueba de tuberculina y la prueba de IGRA salgan positivo es porque hay una respuesta de estas células T, ¿no? Que son las TH1, las diferenciadas que han generado interferón. Pero para que uno pueda producir células T tiene que tener un grado inmunológico con buena respuesta para que pueda generar esta producción de linfocitos T. Pero imagínense en un paciente con VIH. Este paciente con VIH, sus linfocitos T están en el suelo. Entonces, ¿qué respuesta te van a dar frente a este tipo de infección? No van a generar ni siquiera la respuesta del interferón gamma. Por lo tanto, a veces suele pasar que en estos pacientes con infección VIH y con coinfección de tuberculosis pueden salir negativas esas dos pruebas, tanto la prueba de tuberculina como la prueba de IGRA, porque no hay respuesta por parte de estas células linfocitos T. Hay una disminución de estas células. Muy bien. Se menciona que cuando se genera esta infección, que es un 30%, se menciona que el 90% de aquellos que adquirieron la infección primaria de la tuberculosis, el 90% llegan a estar en una tuberculosis latente. O sea, no generan síntomas, solamente tienen el micobacterium ahí y no generan ningún tipo de problema. Pero de ese 30%, el 10% sí generan tuberculosis primaria. Y la tuberculosis primaria frecuentemente abarcan en pacientes pediátricos, donde la infección es a nivel pariliar. Muy bien. Pero de estos 90% de aquellos que adquirieron la tuberculosis latente, se menciona que el 90% no llegan a presentar la enfermedad, pero que el 10% sí pueden presentar la infección y generan la tuberculosis secundaria. Y cuando hablamos de tuberculosis secundaria, son aquellos que generan infección a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Y se presenta en la vida adulta. Ahora, cuando la lesión es a nivel parenquimal, genera una caverna a nivel parenquimal, se le conoce como foco de goma, que es un foco inicial de enfermedad parenquimatosa. Y cuando hay una activación o una infección a nivel del tracto linfático pariliar, tanto el foco parenquimatoso como el compromiso ganglionar, a eso se le conoce como complejo de Raynaud. Y aquí están los dos tipos de tuberculosis, la primaria y la postprimaria o secundaria o reactiva. La primaria básicamente en niños, el compromiso es pariliar, y la secundaria es a nivel parenquimatoso y frecuentemente a nivel apical. De estas pruebas que estaba mencionando, la prueba de Mantoux o la de tuberculina, ¿no? Hay una medida que hay que tomar para saber si es positivo. ¿Y alguien sabe la medida de la prueba de tuberculina o de Mantoux para que sea positivo? Es la regla de 5. Mayor o igual a 15 es positivo. Y esto puede ser en cualquier tipo de persona. Mayor o igual a 10 es en pacientes pediátricos, ¿no? Y también personales de salud. Y si la medida es mayor o igual a 5 milímetros,
es básicamente pacientes con VIH y aquellos también usuarios de corticoides. Se menciona que para que tú tengas un grado de inmunodepresión por usuario de corticoides, la dosis que debe adquirirse es de prednisona de más de 15 miligramos al día, por lo menos por un mes. Luego tenemos las pruebas de cuantiferón, que es lo que dosa el interferón gamma, producido por el TH1. Y bueno, y en cuanto al diagnóstico, una forma es realizar la vaciloscopía directa de la muestra de esputo y de otras muestras extrapulmonares, y debe ser procesada por el método de Ciel-Nix. Cuando nosotros hablamos de una carga pausivacilar, es porque se observan de 1 a 9 bácilos resistentes en 100 campos observados, ¿no? Y a partir de esto es que ya el resultado para tener la infección por tuberculosis es positivo. Se visualiza el candidato radiográfico para que tú puedas ver una lesión por tuberculosis. Debe medir aproximadamente 10 milímetros, ¿no? Para que pueda ser detectada a nivel de la radiografía. Y se menciona que ante una sospecha de tuberculosis activa, se debe realizar un test de tuberculina o el test de IGRA, y si este sale positivo, realizar la radiografía de tórax. Entonces, todo paciente que tiene prueba de tuberculina o IGRA positivo, debe realizarle una radiografía de tórax, obviamente ante la sospecha de tuberculosis. Bien, igual este es un cuadro donde mencionan los diferentes tipos de diagnósticos que se pueden realizar, y entre ellos también, para saber la asistencia, tenemos dos pruebas, ¿no? El GeneXpert y el Genotype. El GeneXpert, ¿saben a qué fármaco muestra resistencia? A la rifampicina. Y el Genotype muestra resistencia hacia la isoniazida y la rifampicina. Ahora, los cultivos también, hay algunos que han escuchado ahí, también hablan de cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Ya, está bien. Pero ¿a quiénes se les pide cultivo de este Mycobacterium tuberculosis? No a todos se les pide cultivo de Mycobacterium tuberculosis. ¿A quiénes se solicita esos cultivos de Mycobacterium? Porque han escuchado en sus prácticas hospitalarias, ¿no? Que también mandan a cultivar, o sea, aparte de los 3 BKs que siempre piden, ¿no? También mencionan llamarle también uno para cultivo. ¿Por qué se les pide el cultivo? ¿A quiénes se les pide ese cultivo para Mycobacterium? ¿Alguien sabe? Ya ver. Son aquellos pacientes que tienen una radiografía anormal, pero la prueba de IGRA o la prueba de esputo salió negativo, pero tienes una radiografía compatible con tuberculosis. A ese paciente pide el cultivo. ¿A qué otro paciente también tienes que pedir el cultivo? Aquellos que salieron pausivacilares, cuando el informe del resultado de esputo salió como pausivacilar. A ese tipo de pacientes tienes que pedirle cultivo. Y también aquí más a aquellos que tú das la muestra, pero de otro fluido extrapulmonar, ya sea de líquido acítico, fluido espinal o de cualquier otro líquido o cualquier otro fluido orgánico. A esos pacientes tienes que pedirle el cultivo. Muy bien, de aquí solamente hay que encontrar definiciones operacionales. Esto no va a venir, solamente lo presento para que lo tengan en conocimiento. Cuando hablamos de un caso probable de tuberculosis, un caso de tuberculosis confirmado, cuando hablamos de nucleólogo resistente o un extremadamente resistente. Y cuando nosotros hablamos de tratamiento, hablamos de que este paciente tiene que recibir una atención integral, tanto la atención médica como enfermería, asistente social, porque algunos pacientes son abandonados, psicología, debido a que el paciente también cae a veces en depresión, ¿no? Y otras evaluaciones también nutricionales que es importante en nuestros pacientes. El esquema de tratamiento de tuberculosis sensible sigue siendo de 6 meses, ¿no? La primera fase de 2 meses de isoniazida, venlafaxina, etambutol y vidacinamida.
Y la segunda fase que consiste en 4 meses de isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Eso es lo convencional que siempre se ve en el tratamiento del esquema sensible de tuberculosis. Cuando es una tuberculosis extrapulmonar, ya sea de compromiso del sistema nervioso o osteoarticular, y también un esquema de tuberculosis filiar, el tratamiento es de 1 año. Pero a esto se le agrega corticoides. ¿Y a quiénes se le agrega corticoides? Aquellos que tienen meningitis tuberculosa, pericarditis tuberculosa o la forma miliar. Solo en esos casos yo agrego corticoterapia para pacientes con tuberculosis. ¿Qué ha cambiado? El tratamiento de los pacientes con tuberculosis con coinfección de VIH. Antes, el tratamiento de estos pacientes eran de 9 meses. Ahora, en la nueva norma técnica del 2023, ha salido que ya no son de 9 meses, sino que son de 6 meses. Pero a diferencia de la terapia convencional, que donde dabas 3 veces por semana la isoniazida y 3 veces por semana la rifampicina, en estos pacientes todos los días deben recibir isoniazida y rifampicina en la segunda fase. Muy bien. Entonces, también tenemos que conocer de estos medicamentos principales cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Los 3 primeros, como la isoniazida, rifampicina y paracinamida, son bactericidas. Y el etambutol es bacteriostático. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué se les llama bactericidas y a qué se les llama bacteriostáticos? ¿Por qué se le llama bactericidas? Porque generan la eliminación del microbio, ¿no? Del microorganismo. Bactericida, eliminación total del microorganismo. ¿Y bacteriostático? ¿Cómo? Detiene la reproducción o evolución del bacilo, ¿no? Y lo hace estancar en un solo periodo hasta el punto que el bacilo llega a envejecer y logra morir por su propio medio. Muy bien. De aquí de estos 4, ¿cuáles creen que sea o cuál creen que sea el mejor fármaco antituberculosis? De estos 4 se considera que el mejor es la rifampicina. Y de estos también hay que mencionar cuál es el mejor intracelular a nivel del macrófago. El mejor intracelular del macrófago se le conoce la piracinamida. Y a nivel de la caverna se le conoce a la isoniazida. Muy bien, este es el esquema de drogos resistentes en el cual se considera un grupo A, grupo B, grupo C, dependiendo de la resistencia también que maneja el bacilo. Es un esquema también de drogo resistente. Y este es el esquema que presenta el MINSA, ¿no? Para aquellos con tuberculosis latente. Miren que hay varios esquemas. El esquema que es isoniazida, de darle durante 6 meses. Hay otros esquemas que es que darle isoniazida y rifampicina. Otros que solamente hay que darle rifampicina. Y otro esquema es que darle rifapentina más isoniazida. Ahora, de esto se menciona que el mejor esquema es el último, rifapentina con isoniazida. Doctor, ¿pero tenemos rifapentina? Sí, teníamos. Hasta marzo de este mes, de este año. Pero lamentablemente, la rifapentina que nos llegó fue una rifapentina ya vencida. Y vencía casi en noviembre de 2023. Entonces, ¿qué pasó con esas rifapentinas que nos llegaron muy tarde? Como prácticamente el esquema para la tuberculosis latente no es para toda la población, ¿no? Inclusive se da el tratamiento para poblaciones en riesgo. ¿En dónde creen que haya mayor población en riesgo? Porque esos pacientes sí o sí tienen que recibir también tratamiento de tuberculosis latente. ¿En dónde creen que haya mayor población en riesgo? Aquí en el Perú.
Cierto, no. Sí, ¿por qué no sé? ¿Dónde creen? Me han dicho por la sierra. Bueno, es en una institución y eso es en la cárcel. En la cárcel existe mayor población en riesgo de tuberculosis latente. Y ahí es donde normalmente todo el área de Tiris, ya sea Lima, este o norte, dan un tratamiento para este tipo de pacientes. Y como les llegó la rifampicina, entonces dijeron, ¿qué hacemos con toda esta carga de rifampicina que nos ha llegado? Y se la dieron a esta población. Por razón los prisioneros se mueren. Entonces, no generó alguna reacción secundaria, porque se menciona que dentro de la rifampicina y la rifampicina el que genera menor reacción adversa es la rifampicina, ¿no? Y bueno, los pacientes recibieron sus casi 6 meses de este medicamento, pero ya al terminar ese tratamiento justo ahora en agosto, y lo que ha continuado solamente es con isoniazida. Pero si yo les preguntara de este esquema, ¿cuál es el mejor en tratamiento de tuberculosis latente? Es la rifampicina con isoniazida. Muy bien. Y de aquí también es importante que vean este esquema, ¿no? Este esquema es del HAM, del 2023. ¿Y por qué es importante? Porque ellos manejan un sistema diferente para el tratamiento de tuberculosis latente. Y ellos lo explican de esta manera. Pacientes mayores de 18 años y que tienen una infección latente de tuberculosis. Ya. Miren lo que se preguntan estos americanos. Ya. Tu paciente con mayor de 18 años y tiene ITB. La segunda pregunta es, ¿tiene VIH? ¿O tiene enfermedad hepática? ¿O tiene alguna condición de algún tipo de que esté tomando algún medicamento? Muy bien. Y aquí están las respuestas. Si tu paciente tiene VIH, este esquema te dice que el mejor tratamiento que debe recibir ese paciente con VIH e infección latente es la isoniazida con la rifampicina. Si tu paciente tiene enfermedad hepática, ya sea cirrosis hepática, se menciona que preferible usar rifampicina. Y si tu paciente tiene o está tomando algún tipo de medicamento debido a alguna condición, de alguna enfermedad que tiene, hay que tener cuidado con las asociaciones que tienen los fármacos. En especial, ¿cuáles? La rifampicina y la rifampicina. Porque tiene mucha asociación con la warfarina. Aquellos pacientes que son fibriladores auriculares y que probablemente estén tomando warfarina, o tienen una trombosis venosa profunda y que estén tomando warfarina. Entonces hay que tener cuidado con asociaciones, más que todo con la rifampicina o rifampicina con otros medicamentos. Ya, pero si no tienen ninguna de esas condiciones, entonces la siguiente pregunta es, ¿tu paciente está embarazada, sí o no? Si te menciona que sí está embarazada tu paciente, acá que menciona que el tratamiento debes diferirlo por lo menos por 3 meses. O sea que esta paciente no debe recibir tratamiento por lo menos por 3 meses. Pero 3 meses posterior al parto. Ojo. O sea que la paciente lamentablemente con su mitobacterium tiene que estar todo el proceso de la gestación y 3 meses después de haber dado a luz, recién le puede dar tratamiento. Muy bien, de aquí solamente las dosis recomendadas que se pueden dar estos medicamentos según la enfermedad renal crónica si es que padece. Y de estos también, importante saber para el examen las reacciones adversas, ¿no?, de los medicamentos. De esto, el más importante que defender a la isoniazida es la neuropatía periférica, ¿no? Por lo tanto, a estos pacientes, por eso siempre se le agrega piridoxina. La rifampicina deja también como una reacción adversa más importante la hepatitis colestásica. A nivel de la pirosinamida puede generar hepatitis.
Y el etambutol, ¿cuál creen que genere con mayor frecuencia de todos estos que presentamos aquí? ¿Cuál? Neuritis. No, neuritis retrobucal. Fuerte, más que todo genera lesión a nivel ocular. Y si yo les preguntara de estos, ¿cuál es el que genera mayor hepatotoxicidad? ¿Cuál sería? Vilacinamida. Y que genera secreciones anaranjadas. Si tu paciente tiene tuberculosis, está tomando un esquema sensible y de pronto ve orina anaranjada, ¿cuál tiene que ser el causante de esa orina anaranjada? Sí, chicos, y aquí principales factores de riesgo para que genere una tuberculosis resistente, ¿no? Fracaso, esquema con medicamentos de primera línea, contacto del caso confirmado de tuberculosis resistente, recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido de alto en esquema y todos los demás que estamos aquí, inclusive trabajadores y estudiantes de salud. Muy bien, chicos, por último, solamente presentar este esquema que me pareció interesante. En un paciente que tú sospechas tuberculosis, entonces la primera medida que tú vas a realizar tanto en tu CEBUS como en la parte hospitalaria es realizar BK en esputo. Muy bien. Te realizas un BK en esputo y lo que esperas es que sea positivo, ¿no? Si tú sospechas en un paciente que tiene tuberculosis. Lo siguiente, te menciona este esquema, y una vez que te sale positivo es realizar el genotype, ¿no? O sea, para saber si tiene resistencia a ¿qué? Ahí, ¿cuál es la resistencia, chicos? Ahí isoniazida y rifampicina. Muy bien. Si te dice que fue sensible a esos medicamentos, entonces le das el esquema sensible. Pero ¿qué pasa si tú tienes un paciente que es sospecha de tuberculosis, tiene clínica de tuberculosis, pero lamentablemente el esputo te salió negativo? Entonces lo otro, lo que te explica este esquema, es que debes realizarle no el genotype, sino el GeneXpert. Y dependiendo del GeneXpert, si sale sensible, o sea que no es resistente a rifampicina, iniciar el tratamiento. Porque este examen de GeneXpert te detecta también el Mycobacterium tuberculosis, a diferencia del genotype que solamente te dice sensibilidad si es acidosidad o rifampicina, nada más. Pero el GeneXpert te da también detectabilidad del Mycobacterium tuberculosis en un alto porcentaje, aproximadamente un 80%. ¿Ya? Y en esos casos entonces dar tratamiento solamente al esquema sensible. Si en ambos son resistentes, entonces lamentablemente habrá que iniciar el esquema de individualización de tratamiento para multidrogas resistentes. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?